Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En este video veremos cómo poder configurar los parámetros de corte, tanto las características y geometrías de la herramienta y parámetros de avance, velocidad de giro de la herramienta, etcétera. Todos esos parámetros calculados previamente, cómo agregarlos en el software que vamos a utilizar para realizar algún corte, ya sea un perfilado, ya sea un cajeado o un taladrado. Bueno, vamos a abrir nuestro software UCAM. En este caso, UCAM es el software que emplearemos para esta parte del corte, perfilado, etcétera, y grabado. Ok. Bien, cuando abrimos nuestro software, nos aparece una ventana de este tipo. En esta ventana vamos a poder configurar todas las características requeridas para poder hacer algún perfilado grabado. En este caso vamos a hacer en una pieza, vamos a poder realizar un cajeado y le vamos a hacer un perfilado. El perfilado va a ser alrededor de las piezas y un cajeado sobre el interior. Ok, entonces lo que voy a hacer es voy a abrir el archivo que requiero para poder hacerlo, pero previamente, antes que eso, dentro de este lado, del lado izquierdo, aquí donde se encuentra mi mouse, tenemos esta ventana que nos permite configurar el tamaño de la hoja o del material que vamos a trabajar. Es decir, por ejemplo, mi tabla, mi área de trabajo, mi tabla, donde voy a hacer mi figura, mi pieza, por ejemplo, mide 30 centímetros por 20 centímetros. Entonces, si mide en X 30 centímetros, en esta posición le voy a colocar 300 milímetros. Y digamos que de largo, o de ancho mejor dicho, de esta posición en X mide 30 y en Y mide 20. Entonces aquí colocaremos 20 centímetros. Ahora, podemos girar el área de trabajo en esta posición o en esta posición. Yo prefiero tenerlo trabajándolo de manera horizontal. Ahora, también podemos cambiar el origen de nuestra herramienta. Cuando comencemos a maquinar, el origen se tomará aquí, en esta parte. Ahí se colocará el origen de la herramienta y de ahí partirá a realizar cada uno de los vectores. Pero también lo puedo cambiar. Por ejemplo, puedo hacer que el origen esté en medio del material, etc. Yo quiero que esté, por ejemplo, en la parte inferior. Entonces lo coloco en esta parte. Y ahora ya puedo, ahora sí, importar el archivo que voy a trabajar. Voy a dar File, Open, vamos a darle Importar, Import, y vamos a escoger este diseño, que es base Juan Daniel Marín Segura. Ok, le damos que está en milímetros y ok. Lo colocamos y nos vamos a la página 0, y ahí es donde va a aparecer el diseño. Si nos damos cuenta, se encuentra muy pequeño el diseño. Lo que vamos a hacer es escalarlo un poco para poder trabajarlo de una mejor manera. Entonces vamos a transformaciones, y en transformaciones vamos a tener la opción de, perdón, es en la opción de no, parametric view, segundo, debería ser en transformaciones. No, mire, para poder escalarlo no es en transformaciones, es en la paleta. Cuando seleccionamos una pieza, digamos esta pieza que hemos importado, este diseño, nos va a aparecer nuestra ventana que nos podía modificar el tamaño de la hoja, nos va a permitir modificar el tamaño de mi pieza. Es decir, aquí tengo mi pieza, la distancia en X es lo que mide en X y la distancia en Y es lo que mide en Y la pieza. Lo que va a pasar es que le voy a correr un punto decimal de 101, de 10.01 a 101.1 y de 17. Vean cómo automáticamente se escala. Ahora, lo que voy a hacer es borrar estas letras que no las requiero para el diseño. Y listo, ya tengo mi pieza. Ahora voy a centrar la pieza. Entonces selecciono la pieza y con las teclas, las flechas arriba, abajo, derecha, izquierda, puedo mover la pieza. Vean. O tengo la opción de moverla hacia el centro más o menos.
y listo. O aquí podemos darle una posición respecto al origen que tenemos. Ese sería mi origen. Entonces, si quiero que esté mi hoja me mide 30, ¿no? Entonces en X le voy a dar que mida 150, ¿ok? Y en Y, para que esté a la mitad, recuerden, mide 20, entonces sería 100. O sea, 20 centímetros, que son 200 milímetros, a la mitad sería 100 milímetros. Enter y listo, ya está centrada. Ok, mi pieza. O con las flechas puedo modificar. Bien, ahora vamos a configurar la primera operación que realizaremos. Para ello voy a seleccionar los vectores que requiero para las operaciones. Voy a seleccionar este. Segundo, voy a minimizar esto un poco. Okay, así. Control Z. Listo. Control Z. Listo. Voy a seleccionar estos vectores. Y estos vectores los voy a realizar con un cajeado. Esta es la parte que iría cajeada. La parte exterior es la que se va a perfilar. Entonces, para poder hacer una operación, vamos a dar en la opción de Toolpath. En la opción de Toolpath. Toolpath es el camino que seguirá la pieza. La herramienta de corte, disculpe. La herramienta de corte. Ahora, para poder hacer un cajeado, vamos a dar en la opción de Area Clearance para realizar el cajeado. Voy a seleccionar la herramienta que requiero, que es una N1000 de 4 milímetros de diámetro, es la que habíamos dicho en videos anteriores. Todo esto se va a hacer para MDF y se va de 6 milímetros y se va a utilizar una N1000 de 4 milímetros de diámetro. Entonces selecciono la pieza y voy a editar sus características con los parámetros que he calculado yo previamente. Vamos aquí y vemos en nuestra diapositiva que los parámetros de herramienta que he calculado son, por ejemplo, 14.323 en velocidad de giro de la herramienta. Entonces voy al software y le voy a poner, tengo en velocidad de giro, tengo 15.000. Es bastante aproximado lo que yo requiero, que son los 14, entonces voy a dejar el valor de 15.000. Ya no lo requiero modificar. Ahora, para la velocidad de avance, hemos calculado igualmente 1432 milímetros por minuto. Entonces, voy a mi software. Vean, aquí vean cómo es la velocidad, o mejor dicho, la velocidad de avance. Igual viene en minutos. Aquí yo lo que voy a colocar simplemente es la velocidad que le voy a colocar es de 1500. ¿Ok? Porque es 1400, entonces lo redondeo a 1500 simplemente. Y ahora, esta velocidad de giro es una velocidad que es para poder mover la pieza. Yo le voy a poner la velocidad de 600, la velocidad que habíamos calculado aquí, que era de... ¿Dónde está? La velocidad de bajada. Yo le voy a dejar esa que está por defecto. Voy a volver a modificar la pieza. Aquí está. 1500 sería lo único que voy a modificar. Y estas las voy a dejar. Estas son dos velocidades. Por ejemplo, la velocidad con la que va bajando la herramienta. Y Fat Speed es la velocidad que se mueve, pero digamos no está haciendo corte. Simplemente se retira la broca, el material, para desplazarse a otro camino que debe seguir. Esa es la velocidad Fat Speed, que requiere, simplemente se mueve, entonces no corta, no hace nada, simplemente saca la pieza y la coloca en el siguiente vector a corta. Entonces lo voy a dejar como está y le voy a dar OK, listo. Con esto ya he configurado esos parámetros, le voy a dar Close y listo. Ahora, ¿qué profundidad va a tener esto? Si mi pieza mide aproximadamente 6 milímetros de grosor, voy a colocarle que quiero un desgaste de 3 milímetros y con un porcentaje, digamos, ese porcentaje, digamos que de la broca, ¿cuánto va a ir avanzando? Digamos que mi broca mide 4 milímetros. Entonces lo que va a ir a hacer, que si va a ir avanzando en porcentajes en un radio de
4, el 20%, sería básicamente como 0.09, algo así, 0.9 milímetros o casi un milímetro. Entonces lo voy a dejar así como está. Y la profundidad por paso, habíamos dicho que es cuánto quiero que baje. Con 1 milímetro está bien. Habíamos dicho que podríamos configurarlo a la mitad de lo que la herramienta mide, pero recuerden, mi herramienta me mide aproximadamente, el radio de mi herramienta, el diámetro de mi herramienta, vean. Para este paso era lo que habíamos visto en esta última diapositiva, que debe ser la mitad, al menos la mitad. Se recomienda la mitad del diámetro de mi herramienta. La mitad es 4 entre 2, es 2 milímetros. Pero yo quiero que vaya bajando, como va a ser, digamos, va a ir haciendo un cajeado. Yo quiero que para que sea más, un poquito más, el acabado quede un poco mejor, lo voy a dejar en 1 milímetro simplemente. Y listo. Le vamos a dar que OK. Y listo. Ya queda la operación de cajeado. Esta operación la va a hacer en forma de zigzag. Hay diferentes patrones. En este caso, este software lo tiene para zigzag. OK. Ahora, con respecto a los siguientes elementos, por ejemplo, vean, voy a seleccionar estos otros elementos y lo voy a añadir toolpath a un perfilado. Vean, perfilado. Igual lo dejo en 4 milímetros. En este caso yo quiero que atraviese el material, entonces si mide 6, recuerden, las mismas configuraciones se quedan tanto para cajeado como perfilado. Le voy a colocar que tenga una profundidad de 7 y la profundidad por capa sea de 1 milímetro. OK, listo. Le doy OK y listo, ya se encuentra. Listo esto. OK. Antes de hacer esto, recuerden que teníamos 3 formas de poder hacer este tipo de perfilados. Uno es externo, otro es interno y otro es sobre el vector. En este caso, lo voy a modificar para que lo realice perfilado, lo realice sobre afuera, outside, afuera del vector. OK, muy bien. OK, afuera del vector. Segundo. El círculo y el círculo este que está aquí los voy a hacer que se realice por adentro. Entonces ese los requiero que sean por adentro. Le voy a dar que sea inside y OK. Listo, este por adentro. Este igual, toolpath perfilado por adentro y listo. Ahora sí. Este otro grupo de vectores los voy a hacer que los realice por afuera, outside. OK, ya quedó por afuera. Este es este. Este también por afuera, ¿no? Le doy que sí, afuera. Este, File Machine por afuera. Este también por afuera. Por afuera. También por afuera. Este también por afuera. Ahora, estos otros van a ser por afuera también. OK. Y por último este por afuera.
Listo, con eso ya tengo todos los vectores o trayectorias que debe seguir mi herramienta para poder hacer la operación de perfilado y cajeado dentro de mi material. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cómo va a resultar esto? Voy a seleccionar estas piezas y voy a irme a Toolpath. Voy a seleccionar la opción que dice, un segundito, le voy a dar Toolpath. Selecciono las piezas y voy a ver la simulación. Voy a iniciar la simulación y vamos a ver más o menos cómo es que realizaría las operaciones. Este es el cajeado, luego la parte esta de corte de mi material. Okay. Más o menos se ven las operaciones que debe hacer y cómo terminaría la pieza. Más o menos algo así. Ok, listo. Ahora para poder, voy a cerrar esto, close. Para poder exportar estos vectores yo necesito una memoria USB. Esa memoria la voy a conectar a la computadora. Voy a colocar la memoria y vamos a poder grabar el código G requerido para nuestra máquina. Entonces, voy a ver todo lo que hay aquí. Suprimir. Sí, listo. Ahora, ok, mi memoria está en blanco. Y lo que voy a hacer es abrir mi software. Voy a seleccionar todos los vectores, vean, todos los vectores que he generado. Voy a Toolpath y Toolpath Output. Y aquí ya me va a decir todo lo que va a requerir exportar. Le voy a dar dónde quiero guardarlo. Me voy a la memoria USB, cortes. Le voy a poner de nombre corte 1, por ejemplo, corte 1. Y el formato en que lo guarda es .nc, lo puede leer nuestra computadora. Y el postprocesador que vamos a utilizar es el procesador para nuestra máquina. En específico se va a utilizar un postprocesador general de CNC. Le vamos a dar guardar. El postprocesador es el que me va a generar a través de estos vectores el código G que requiero para que mi máquina lea ese código G y ejecute los movimientos para el maquinado del material. Voy a dar guardar. Dice que no encuentra la memoria, la voy a volver a seleccionar. Voy a poner corte 1. Le doy guardar. Y listo. Yo abro la memoria USB o los archivos de esa memoria y vean cómo es un archivo que contiene todos los códigos G requeridos para que la máquina CNC pueda realizar y efectuar los cortes que yo requiero. Ya simplemente lo que se hace es ir a la máquina y en un posterior video veremos cómo procesar estos códigos G ya en la máquina. Una vez que ya tenemos estos códigos generados ya sea por cualquier software, cómo colocarlos en nuestra máquina y poder mandar a maquinar alguna pieza. Bueno, este será el video de cómo utilizar UCAM, las diversas herramientas, específicamente de UCAM para poder hacerlo. Vamos a agregar algunos textos. Por ejemplo, podemos añadir textos. Viene aquí textos. Le podemos poner algún texto aquí. Hola, H. Y también podemos maquinar este texto como si fuera, le damos Toolpath, que este texto en específico, esta H, tenga, por ejemplo, un perfilado. Ok, y listo. Ahora, podemos ver cómo lo hace por el exterior, porque así quedó configurado en outside, etc. Bueno, esto sería cómo utilizar el software UCAM